Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Luis Espino y damos comienzo a un programa más de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Como siempre lo hacemos, mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos en el exilio en el mundo entero, recordándoles a todos que somos un solo pueblo y que nunca, jamás los olvidaremos. En estos momentos quisiera pasarle los micrófonos al coronel Roberto Ortega para que nos lea el mensaje que siempre muy oportuno llega al pueblo de él. Señor Roberto, por favor. A los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas que cumplen con el servicio de guardia en todas las unidades del país. El pueblo cubano y el venezolano libran hoy en sus respectivos países una lucha tremenda contra las dictaduras que se han impuesto en cada uno de ellos, ambos enarbolando un sistema social arcaico, fracasado y superado por la historia. En el primer caso, Cuba, estableciendo el primer país socialista de América, y el segundo, tratando de implantar el socialismo del siglo XXI. En ambos casos, aunque uno sea padrastro del otro, no son otra cosa que sistemas dictatoriales que para lograr establecerse requieren de represión, persecución y la tortura de nuestros mejores hijos. La demagogia y el populismo son los métodos por los cuales logran engañar por un tiempo a las grandes masas, pero la ausencia de libertad, la falta de alimentos y de recursos de todo tipo y la destrucción de la economía terminan siendo las tristes realidades para nuestros pueblos. El socialismo cubano ya no engaña a ningún cubano y, enmohecido por el tiempo, sobrevive por la falta de libertades y la tortura, la muerte y la represión del pueblo. Pero el pueblo cubano no ha dejado nunca de luchar, desde el histórico desembarco de Playa Girón y las luchas en el Escambray, hasta los movimientos opositores que se gestaron dentro de Cuba y en el exilio, y que hoy dan la batalla de una u otra forma, agrupando al pueblo para que manifieste su descontento en las calles y lograr acabar con la pesadilla que nos desgobierna desde hace más de 50 años. Los venezolanos, que ya han reconocido la farsa del socialismo del siglo XXI y han identificado la dictadura, han decidido enfrentarse a ella con todas las armas disponibles en las calles y en cada barrio. En estos momentos ambos estamos hermanados por la lucha y el triunfo de uno será el triunfo del otro. Con dolor escuchamos que en Venezuela militares cubanos se desempeñan como asesores de las fuerzas represivas y asistidos de sus razones. Hermanos venezolanos identifican en la bandera cubana y nuestros símbolos patrios a sus enemigos. La realidad es que las banderas venezolanas y cubanas debieran enarbolarse juntas en las calles de Caracas y de La Habana por el pueblo de nuestros respectivos países, unidos contra los dictadores. Los militares cubanos que han sido llamados para labores de asesoramiento en Venezuela deben renunciar de inmediato a esa infausta tarea. Los militares de nuestros respectivos países, Cuba y Venezuela, jamás pueden respaldar a las tiranías que oprimen a nuestros pueblos. Los cubanos nos sentimos orgullosos hoy de lo que están haciendo los venezolanos y sobre todo su juventud, y nos llenan de entusiasmo y de energía para continuar la lucha. La juventud uniformada debe respaldar a la juventud universitaria y a todo el pueblo que reclama sus derechos en Venezuela, y al igual que allí, en Cuba, la juventud uniformada deberá integrarse a la lucha del pueblo en las calles. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos pues tenemos al señor Fabián. ¿Cómo está, Fabián? De lo más bien, Luis y compañía. Adelante. ¿Qué nos trae hoy? Bueno, pues les estaba explicando que vamos a hablar de acto que hicimos ayer a casa llena en la Junta Patriótica Cubana en relación con el tercer aniversario de la muerte del doctor Orlando Bosch Ávila. El doctor Orlando Bosch Ávila en particular fue el primer jefe de lucha con el cual nosotros comenzamos esta tarea aquí en el exilio allá por 1965, dentro del movimiento insurreccional de recuperación revolucionaria, el MIR, que en algún momento extiende con un brazo clandestino y es el movimiento Poder Cubano. Desde época de 1965, pues estuvimos trabajando con este hombre que nació en Corralillo, que fue en su época con 16, 17 años presidente allá de lo que era el Instituto de Enseñanza, de Segunda Enseñanza en Las Villas, que después llega a presidir lo que era la parte estudiantil provincial y que ya después en La Habana, 2 o 3 años más tarde, llega a ser secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria. Como todos los militantes de la época, se enfrenta al 10 de marzo, tiene que salir producto de sus luchas al exilio aquí en Miami, precisamente en esa faena de desembarcar nuevamente en Cuba, pues se produce la huida de Fulgencio Batista, entra a su provincia de Las Villas
y junto con dos hermanos, Grave de Peralta y el comandante Diego, se hacen cargo directamente de lo que es la provincia de Las Villas. Estamos hablando de enero, los primeros días de enero de 1959. Y hay un hecho trascendental que anoche hicimos mención en el acto, nos tocó moderar eso que constituyó la memoria y el honor a él por parte de varias personas que vamos a enumerar, y también lo hicimos más tarde en una programación de 2 horas allá en la 7ª provincia de nuestra emisora. Y es que a los pocos días, 3, 4 de enero, estando Grave de Peralta, estando el comandante Diego y él reunidos, llegó el asqueroso Che Guevara, y se produjo una conversación en este momento, en esos minutos iniciales, una conversación tranquila, pero el pero de la historia llega un poco más tarde, 15, 20 minutos de producida esa conversación, llega un peludo asistente de Che Guevara y le trae una relación con varios nombres de cubanos que van a ser fusilados. Y esto fue para la historia, y ayer se mencionó y lo vimos hacer en la radio en la noche. El doctor Orlando Bosch le pone un freno a Guevara y le dice: espérese, comandante, espérese. Aquí en esta provincia de Las Villas, el señor Grave de Peralta, el comandante Diego y yo somos los responsables de la provincia, y aquí no va a haber fusilamiento. Ahí se inicia pues el enfrentamiento del doctor Orlando Bosch con lo que va a ser luego esta pesadilla que nos tocó vivir. Apenas 4 o 5 meses más tarde él se mantiene a cargo de ser vicegobernador de la provincia de Las Villas, pero comienza en su propio cargo a buscar las vías y maneras para enfrentar a lo que ya se sabía iba a ser el cambiazo de aquel proceso que se deslumbraba democrático, abierto, inclusive de reconciliación, que era algo que estaba previsto dentro de aquellos hombres jóvenes que luchamos contra el 10 de marzo. Y entonces, en plena facultad de su ejercicio como gobernante en la provincia de Las Villas, él ataca nocturnamente una guardia militar, un pequeño recinto militar que había allí en esa zona aledaña a donde estaba la dirección provincial del 26 de julio, y se lleva una cantidad de armas. Esas armas son las primeras que llegan más tarde a través de su presencia al Escambray, y se las entrega a Sinesio Bosch, que fue un alzamiento en combinación con el MRR, donde también estaba el negro Peñalver, que luego cumple 28 años de presidio, etcétera. Es decir, se inicia el proceso del doctor Orlando Bosch ya directamente vinculado a la lucha clandestina e insurreccional. Es designado delegado de la fuerza del Escambray para que venga al exilio a buscar ayuda económica. Había ya el conocimiento de su labor anterior cuando el proceso del 10 de marzo, y en esa faena no consigue resultados. Simplemente y llanamente el gobierno entonces de Estados Unidos no deposita fe en él, o no le interesa, o prefieren hacerlo con otras organizaciones, 2 o 3, no se pueden señalar muchas más, y al resultar fracasado el esfuerzo de buscar aliado aquí dentro del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, reanuda lo que era el movimiento insurreccional de recuperación revolucionaria, el MIR, y se producen los primeros encuentros de la organización, ya fuere por mar o ya fuere también por avioneta. Un ejemplo, a la memoria recordamos ayer la muerte de Luis Velarde, de Raúl Fantoni. Raúl Fantoni fue uno de los hombres que me lleva a mí precisamente a conectarme con el doctor Bosch, porque yo procedía del MRR, lo que era la versión de Artime, y los hombres de la época que estaban a través de lo que más tarde sería esta relación con el gobierno americano y el CIA, donde hubo hombres extraordinarios que pagaron con su vida, pero nosotros nos ubicamos en este terreno independiente con este hombre que jamás podremos sacar de nuestro pensamiento y de nuestras obligaciones y deberes. Pues bien, se hacen una serie de esfuerzos bélicos a través de la mar, repito, y a través de avionetas. Vamos perdiendo 7, 8 compañeros, mismo Gutiérrez, por otro lado también lo perdemos, José Díaz Morejón, un grupo que va creciendo durante varios meses, hasta que llega a una etapa diferente, totalmente diferente. Él ha sido en varias ocasiones hecho preso aquí, también en las Bahamas,
y se cambia para 1966 y se crea el movimiento Poder Cubano, que era una célula clandestina dentro del propio movimiento de insurreccional de recuperación revolucionaria del MIR, y se van haciendo una serie de hazañas heroicas de acuerdo con la época, inclusive cruzando a territorio canadiense, etcétera, hasta el 11 de octubre de 1968, que osa estar aquí frente a la bahía de Miami un barco de bandera polaca de la época soviética, es decir, cuando había el imperio soviético sobre varios países de Europa del Este, y posa ese barco aquí en las entrañas mismas del dolor cubano. Y la organización y el doctor Bosch deciden que hay que hacer un ataque que sirva de ejemplo, precisamente aquella enseña de un país extranjero que tenía, por otro lado, subyugado a otros subpaíses bajo lo que era el bloque de la Unión Soviética. Ese barco pasa a la historia como el Polanica, y precisamente por una orden suya del doctor Orlando Bosch se crean las condiciones y se hace el 11 de octubre de 1968 un ataque con una bazuca aquí en pleno puerto de Miami, donde automáticamente caen varios compañeros presos. Inclusive una compañera nuestra que fue parte también de todo aquello, Aimé Miranda, cae preso el doctor Bosch, Jorge González Bombillo, Marcos Rodríguez, Paul Gutiérrez, su hijo Jorge Gutiérrez Ulla, Bárbaro Balán, José Díaz Morejón, y pasa a ser el primer impacto que tiene el poder cubano a nivel nacional. Días después, un segmento pero muy ligado a lo que era precisamente el poder cubano y la lucha que se estaba despertando allá en Nueva York a través de una identificación del Frente por la Libertad de Cuba, Frente Libertario, le decían algunos también, pues se hace una recogida donde caen 4 o 5 miembros de la Brigada 25 en Nueva York. Está ahí en ese momento Gonzalo, está Guillermo Miguel, está José Llever, Justo Alfonso, está el Gabriel Abay, que había sido capitán urbano. Estuve con él en la toma de la 16 estación el 1 de enero de 1959, y se extiende la redada a Los Ángeles, donde cae preso el compañero y hermano nuestro, miembro de la organización, comandante José Duarte Oropesa, que fue quien ocupó el 5º distrito los primeros días de 1959, veterano de Corea, veterano del Army norteamericana, comandante del ejército rebelde, y ya en 1959 un preso político en la causa muy famosa de entonces, que fue la del periodista Anderson de Miami Herald, que fue fusilado, y a Dios gracias la Legión extranjera se movieron rápidamente y se pudo sacar allí de aquel proceso al comandante José Duarte Oropesa, que más tarde, vuelvo a repetir, cae en aquella redada de finales de octubre de 1968. El doctor Bosch cumplió 4 años y 2 meses, sale el 15 de diciembre de 1972, viene para acá, determina salirse de este país, irse a la lucha por los caminos del mundo, creando un movimiento denominado Movimiento Acción Cubana. Eso nos obliga a nosotros a crear condiciones diferentes y constituir el movimiento insurreccional martiano. ¿Por qué? Porque nos quedábamos acá, aunque había un conducto para irnos para Carabobo, Valencia, Venezuela, que nunca se consumó con el presidente de entonces, Carlos, estamos hablando de que fue presidente de Venezuela, Carlos, bueno, no nos viene al nombre en esta ocasión, y pues simplemente fueron caminos distintos. Él tomó la América del Sur, estuvo por Nicaragua también, estuvo en Brasil, estuvo en Chile, y finalmente cae allá en Venezuela. Carlos Andrés Pérez es el nombre que obvié, un falso tiempo de memoria que fallamos en este caso. Ese era nuestro destino también, pero Carlos Andrés Pérez cayó en una serie de dualidades y detuvimos el paso de Nueva York a Miami para Miami, integrarnos allá en Venezuela y quizás haber coincidido con él, como no pudo ser, lamentablemente. Bueno, la historia de Venezuela todos la conocen. Allá fue epicentro de un gran complot, tuvo un montón de años preso, muchas huelgas de hambre. En una de ellas, a Dios gracias, al que fue alcalde de la ciudad de Miami, Mauricio Ferré, pues fue encabezando una comisión que a los 42 días de huelga de hambre pudo suspenderla debido a aquella presencia de hermanos de Miami, Mauricio Ferré, y salvó la vida del doctor Bosch.
luego de eso que puesto en libertad, absuelto totalmente de todos los cargos, mentira de todos los mentirosos del mundo, los comunistas en particular, de que haya tenido nada que ver con el avión de Barbados, ni mucho menos. Son las historias que hacen para desprestigiar y crearle condiciones adversas a hombres como él y como Luis Posada Carriles. Pues bien, Orlando Bosch, después de estar en la calle, corre el riesgo de entrar aquí como Pedro Antonio Peña, que era un seudónimo con pasaporte, como es natural, dado por el presidente Carlos Andrés Pérez en algún momento en Venezuela. Es detenido aquí por inmigración. Él opta finalmente, cuando es puesto en libertad, a buscar su legalidad y se va a la calle de Leyún y Flagler y allí crea un puesto de venta de limones. Cuando eso eran 40, 50 los vendedores de viandas, de limones, de frutabomba en toda la ciudad, que venían todos procedentes de la lucha armada en el Escambray. Y así unos se fueron dando a conocer, otro era la forma, el modus vivendi, en el caso del doctor Bosch, la propaganda en su entorno crea condiciones favorables para finalmente poder tener una estadía tranquila aquí en la ciudad de Miami. Crea entonces lo que es el partido protagonista del pueblo con la tesis de, como es natural, mezcla para los albañiles, eso que hemos venido manteniendo con otros nombres, otras coberturas en cuanto a ayudar a los que dentro de Cuba pueden o están haciendo lo mínimo indispensable para ganarse el título de patriota dentro de la situación. El doctor Orlando Bosch estuvo preso en Santo Domingo, estuvo preso en la Bahama, en Nicaragua no estuvo preso, pero en algún momento los que dirigían Nicaragua, que no es el gobierno óptimo ni el punto de vista ideológico que hemos sustentado, porque no hay lugar a duda que Somoza fue un hombre también dictador, hombre fuerte, que lastimó a mucha parte de la sociedad dentro de Venezuela, de Nicaragua. Yo estuve en varias ocasiones, lo vi por mis propios ojos también, que no era el tipo de gobierno que hubiésemos aspirado para la Cuba libre, independiente por la que se ha luchado. El doctor Orlando Bosch cumplió más de 18 años de presidio en diferentes cárceles y finalmente aquí creó las condiciones del partido protagonista del pueblo hasta, lamentablemente, pues, su enfermedad y su pérdida. Es parte enorme de la historia de los hombres, de ese grupo de únicos, como decíamos anoche, que han escrito historias verdaderas, sacrificando su carrera, la de su primera esposa médico también, Miriam, que lamentablemente murió hace un par de meses atrás, y su segundo matrimonio, que se produce un encuentro cuando él estaba a través de la presencia de Pinochet en Chile, buscando protección y respaldo para la lucha por los caminos del mundo. En final, hemos hecho ayer el tercer año de la conmemoración de su desaparición física, con una casa llena, una cantidad de hombres con una cantidad de historias enormes, y allí pues hicieron uso de la palabra precisamente como pastor su pariente Pedro Ávila, que lo hizo en el orden religioso, Adriana Bosch, su viuda, esposa chilena ella, que dio la bienvenida a los presentes, después Chiqui, la tercera de sus hijas, pues habló sobre el hombre padre, el humano, no ese que conocemos de hombre de fuerza, de violencia, etcétera. El doctor Luis González Lalondrí, un hermano nuestro de la brigada, director del periódico Vanguardia en Nueva York, un hermano, un compañero, un amigo entrañable, pues hizo la despedida. A nosotros nos tocó conducir todo ese acto, fue lleno de emoción, lleno de aplauso, incluyendo al final se pudo presentar un video de 1992 en el estadio Bobby Maduro, el estadio antiguo, viejo aquí de Miami, en que más de 30,000 cubanos estuvieron presentes y prácticamente le era imposible al doctor Bosch hablar por la cantidad de ruidos, de aplausos, de viva, de la lucha violenta, de ir directamente con las armas en la mano. Era otro exilio, eran otros momentos, eran otros años, no hay lugar a duda. Así que nos cubrió eso completamente y luego, allá en la programación de 2 horas en la poderosa 670, todo esto y mucho más, lo que fue saliendo en la memoria, en las relaciones y la participación que tuvimos al lado de este hombre, incluyendo que denunciamos una vez más, no nos importa el peligro de las palabras, no ahora que hayan pasado los años, no, cuando fueron los momentos estelares, que me tocó ir a buscarlo a las afueras de la cárcel, precisamente allá en Georgia, en Atlanta, Georgia, el 15 de diciembre de 1972, junto con 3 compañeros del movimiento, Tomás Díaz, Ricardo Pastrana, ya fallecido, y José Suárez, ya fallecido,
Estuvimos con él 4 horas, regresamos inmediatamente a Nueva York y sorpresa la nuestra, cuando llego a mi hogar, me encuentro que el gobierno federal tenía hacía más de 36 horas tomada mi hogar. El delito, haberlo ido a encontrar y salir de la cárcel, darle un abrazo, entregarle las riendas del movimiento y venir de regreso a mi hogar. Son cosas que están en la historia vivida, no la historia que se escribe por alguien en un libro y luego usted se entera a través de cómo él la interpretó. Son historias vividas de los hombres que tuvimos la suerte, el honor y el sacrificio, porque la vida nos cambió completamente. Veníamos de un movimiento que era la niña linda de los ojos del CIA y entramos aquí, en territorio libre, nacional de Estados Unidos de Norteamérica, quizás en el más complicado de todas las organizaciones y grupos, el Movimiento Insurreccional de Recuperación Revolucionaria, el MIR, convertido en poder cubano, una célula secreta que dieron mucho que hacer a los enemigos de la libertad y en particular a los esclavizadores del pueblo cubano. Héctor Fabián, que regresa a ustedes, estoy ya pues en la fase de ir preparando la otra programación. Un saludo y un abrazo para mis compañeros de la Junta Militar de Veteranos Cubanos. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo está, mi estimado Abad? Bueno, me siento bien, muy bien. ¿Cómo estuvo la actividad hoy? Bueno, chicos, estamos muy bien, gracias a Dios, muy contentos con lo que está sucediendo últimamente en varios lugares del mundo, o más prácticamente en nuestra patria, y estamos tratando de que aquellos que todavía no piensan o no quieren pensar que se pongan a pensar de que no hay gobierno que dure una vida entera. Y cuando son corruptos, como los gobiernos que tenemos en nuestra patria, Cuba, son muy propensos en cualquier momento a desaparecer. Y lo que existe en Cuba está desapareciendo. Ya es un pueblo cansado, aburrido, tanto, no solamente de la oposición como lo llaman, sino que aquellos que están reprimiendo y eso saben que no tienen otra escapatoria que luchar día a día a ver qué consume, que a no ser la cúpula de arriba, que no tienen problema, esa gente tienen de todo, y el pueblo lo sabe, y la Fuerza Armada lo saben, y lo sabe todo el que está allí dentro de Cuba, sabe la situación que tienen. Ya es un pueblo cansado de sufrir, de aguantar, de pasar miseria, esperando que los de aquí vayan allá y a ver si pueden resolver algo. Pero ya el pueblo no puede más, ya ese pueblo es un pueblo que prácticamente está desahuciado de todas las cosas. Tú sabes Adán, dígame. Tú sabes que el día 1 se está pidiendo una huelga de que nadie salga a las calles, el día 1 día del trabajo. Se le está pidiendo a todo el mundo allá en Cuba que nadie salga a la calle como una protesta. Claro que sí, que nadie salga, claro que sí, que nadie salga, porque lo que están haciendo es apoyando a Maduro allá por Venezuela, y están apoyando al gobierno cubano que hace del pueblo ese, que lo hace a la fuerza, porque yo estoy seguro que el 95% que van a esas cosas a la fuerza van con disgusto y no dejan el plato de comida para sus hijos en su casa, ni dejan nada, y regresan de esas manifestaciones bostezando de la necesidad del hambre que tienen. Acabe de despertar, yo quiero que ese pueblo acabe de despertar y piense en ello, que no piensen en más nada, que ya no hay líder, que ya no existen los Castro, que ya no existe aquellos que tanto se sacrificaron, unos los han matado ellos mismos, otros están decepcionados, los andando en la calle a ver qué consiguen, los retirados que tanto hicieron por la lucha esa que ellos buscaron, la revolución. No existe tal revolución, existe una dictadura hasta si ellos mismos, no solamente contra el pueblo que no piensan igual que ellos, pero esos coroneles, esas que andan en bicicleta, que andan a pie en la calle, que andan a ver cómo resuelven platos de comida para su familia, porque se pasan la vida dando carrera, y cuando llegan a su casa las esposas y la familia tienen que decir qué comemos hoy. Acaben de pensar un poco, pueblo de Cuba en general, lo mismo las Fuerzas Armadas, pueblo de a pie, que aquellos que hoy en día inclusive están trabajando con el gobierno contra su voluntad, que pierdan el miedo, que el 1 de mayo no salgan a la calle, quédense en su casa,
que piensen en su familia, piensen en sus nietos, piensen en sus hijos, piensen en ese pueblo, que el pueblo lo que está aspirando es a vivir en libertad. Ya está bueno ya que esos que quedan recalcitrantes, que no quieren más nada, de lo que quieren es golpear y aprender, que te vayan preparando su maleta y que cojan y se vayan, que cojan el avión y dejen ese pueblo tranquilo. Son 55 años de sufrimiento, de luto y de dolor. No vayan a pensar ellos que nosotros no sabemos todo lo que pasa a diario en Cuba. No vayan a pensar tampoco que sabemos quién es quién también. Ya es hora de que piensen, ya es hora de que paren la brutalidad contra el mismo pueblo de ellos. Somos cubanos todos. Nos llaman la mafia de Miami. Yo quisiera poder invitar a todos aquellos que dicen que la mafia de Miami, que vinieran aquí, que lo vamos a tratar como hermanos de verdad, para que ellos vean que no hay tal mafia, que lo que hay es un pueblo que es el mismo pueblo de Cuba, que estamos nosotros pensando en la libertad, para que todos ellos y todo el pueblo viva con tranquilidad. Aquí hay muchos billones de dólares esperando una libertad de Cuba para que ese pueblo viva en tranquilidad. Eso que no pueden conseguir hoy en día ni medio saco de cemento para parchar un parcho en la pared, que no hayan que comer, que lo que se viste, que lo estamos viendo nosotros, que lo estamos viendo, que la ropa que se visten, las pobrecitas ropas, son las ropas que van de aquí para allá, que están esperando que caiga algo en nuestra patria para ellos a ver cómo resuelven. No, y esa juventud tiene que mirarse en el espejo. Esos estudiantes de Cuba, a pesar de que lo tienen amenazado, lo tienen amarrado, esos estudiantes, ¿por qué no protestan los estudiantes si han sido el símbolo siempre de los pueblos y del pueblo de Cuba más? Pensemos en Fructuoso Rodríguez, pensemos en Echevarría, pensemos en toda esa gente que eran estudiantes que se lanzaron a la lucha y después fueron eliminados poco a poco. Hasta después de triunfar la revolución mataron los hijos de Cuba que lucharon por la revolución, que le brindaron una revolución, y resulta ser que le estaban brindando una dictadura de sangre, de oprobio, de dolor, de lágrimas, de sufrimiento. ¿Quién no tiene esos mismos que están en contra de ese pueblo? ¿Quién no tiene un familiar que está en el exilio o un familiar que ha sido preso, un familiar que no está de acuerdo con aquello? Piensen un poco. El pueblo de Cuba, ya le queda poco a ese gobierno, ya van a desaparecer aquellos que ellos creían que era la imagen de la revolución. No existe tal imagen, ya esa imagen se fue. Pueblo de Cuba, piensa, si me oye, no te estoy hablando como un opositor que quiere la libertad, te estoy hablando como un hermano cubano. Ustedes son nuestros hermanos. Aquí lo que hay es que unirse para que ya aquello termine. 55 años no es fácil, es fácil decirlo, pero no es fácil contarlo día a día. 55 años de dolor, cárcel, de opresión, fusilamiento, golpe, maltrato. Da pena que ese pueblo, que es el mismo pueblo de nosotros, ustedes lo tengan, ustedes no, algunos lo están, que la seguridad del Estado, que la que sé yo, no, la seguridad del Estado son cubanos también, son cubanos. Y eso en realidad es un grupito de gente que están en la calle maltratando a las personas cuando salen a las calles. No vaya a pensar que eso está todo preparado. Es un grupito de gente de la seguridad del Estado que va y maltrata a las damas de blanco y a las personas que están en la calle. Pero no te creas, en Cuba hay bastante gente ya protestando en la calle y eso se ve mucho en las redes sociales, la cantidad de personas que en estos momentos están saliendo a la calle a protestar constantemente. Y no sé si es porque hay un aire ya de libertad, cambio, ya el aire de libertad se siente, el aire de libertad se siente, pero déjame decirte, Luis, una cosa, esos mismos que obligan a ir, hay quien va porque que son muy pocos los que van porque van, pero obligan a ir a ciertas personas que inclusive le da hasta pena, que lo sabemos, que le da pena reprimir, lo hacen obligado. Entonces, pero que rectifiquen, le estamos pidiendo que rectifiquen, que no lo hagan, porque puede que le cueste caro el día de mañana, puede que le cueste caro porque la Unión Soviética tuvo 73 años de opresión y un día el muro de Berlín desapareció y llegó la libertad y la comercialización y llegaron todas las cosas
a Rusia. ¿Y quién? 73 años, no, que ya se acabe, no podemos llegar más. Entonces, que después los lamentos y los llantos y las cosas no valen, es hora de rectificar. Cubano, le hablo a todo así de corazón, a todo, al pueblo, al que reprime y al que no reprime, y al que está por la libertad y al que tiene miedo y el que no lo tiene, y que viva Cuba libre, que ya se abstengan a la libertad. Es la única solución. El pueblo de Cuba tiene su libertad en la mano. A los estudiantes cubanos, está bueno ya. ¿Cómo ustedes como estudiantes van a participar después siendo médicos y tienen que trabajar en otras cosas para poder vivir? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es la venduta que ustedes que hacen con ustedes vendiendo esclavos al mundo por un grupito de hombres que... No, está bueno ya, está bueno. Vamos a abrazarnos, vamos a pedir la libertad, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros merecemos, ustedes y nosotros y todo el que sea cubano, merece la libertad, merece vivir un poco bien, no ultrajado, no con esas cosas. Piensen un poco y ustedes decidirán lo que van a hacer. No tengan odio ni rencor, que nosotros no lo tenemos. Lo que queremos es una libertad para ese pueblo. La luz ya se ve, cubano, piensa un poco. Nosotros no nos preocupan aquellos que tienen la libertad y que están en la calle recibiendo golpes. Nos preocupan muchos de ustedes que lo obligan. No se dejen obligar. Mantenga su puesto en el lado de la libertad, no en el lado de la depresión, de la presión y de la esclavitud. Está bueno esclavitud ya. Está bueno. Yo tengo fe que eso va a pasar, porque el ejemplo que está dando la juventud de Venezuela en las calles es increíble. Jamás yo pensé que el pueblo de Venezuela tuviera una juventud tan valerosa como la que tiene Venezuela, ¿verdad? Esos muchachos están dando un ejemplo en el mundo entero. Y como quiera que sea, siempre eso se sabe. Y yo creo que muchas de esas cosas, aunque no llegan completas, pero todas esas informaciones llegan a Cuba de una forma o de la otra. Porque de verdad lo que está pasando en Venezuela es increíble. Hoy en día estaba paralizado completamente todo Caracas y muchas partes de Venezuela. Y los muchachos no quieren dictadura, no hay forma de que ellos entren en un arreglo. La única forma que pueda pasar ahí es que aquello se acabe y que haya un arreglo entre ellos y que haya unas elecciones que sean verdaderamente justas para que el pueblo tenga las comodidades que perdió por culpa de todas estas malas administraciones que viene caminando de Chávez y que le dejó a Maduro, porque Maduro recibió todo esto que tiene Venezuela ahora, que se lo dejó el mismo problema del señor Chávez. Pero esperemos entonces pues que con el arreglo y la libertad de Venezuela, también Cuba caiga y sea un efecto dominó, que todo el mundo por ir para allá acabe de salir de ese mar, de ese cáncer tan trágico y tan duro que es el sistema de totalitarismo de izquierda comunista ese que metió Fidel Castro en Cuba y que está tratando de ponerlo en otras naciones. Yo tengo fe que pronto eso va a pasar. Mire, Luis, nosotros sabemos que en Cuba hay una juventud de estudiantes que son muy valerosos, que están infiltrados, sí, porque por cada 5 hay uno, el número 6 o el número 5, que trabaja con el gobierno. Pero tienen que darse cuenta, esa juventud es muy valerosa en Cuba, y son tan valientes como los más valientes que son. Ahora, que que se planten, ellos se plantan y dicen hasta aquí, queremos una Cuba libre y democrática, y queremos nosotros comer, vestir y tener un carro y tener todo lo que puedan tener, porque aquí lo habemos obreros trabajando, que cada uno tiene su carrito por necesidad, no por lujo, pero cada uno tiene su carrito para ir a su trabajo. Y la juventud de Cuba, prácticamente los estudiantes son muy valientes. Cuando esos estudiantes se decidan a lanzarse a la calle, se acabó el gobierno en 24 horas, porque el pueblo se va a lanzar y el ejército no le va a tirar al pueblo, porque son parte de ellos, del pueblo. Y ese ejército es el mismo que va a participar el día de mañana, como ejército, como obrero, como le dé la gana participar, porque habiendo libertad,
hay oportunidad para todo. Así mismo es. Yo espero que más tarde, temprano, eso se acabe ahí. Y es cierto, Cuba lo único que tiene que cambiar de sistema para que se vuelva a recuperar lo que era Cuba antes. Porque Cuba tiene todos sus problemas, porque tiene un sistema totalitario de izquierda y todas las empresas y todos los negocios, todo el mundo. Pero en cuanto se acaba ese sistema totalitario, empieza a funcionar todo normalmente como se gobierna en todos los países del mundo y vuelve otra vez Cuba al encauce. Yo no pierdo las esperanzas y la fe de que Cuba va a ser un país, cuando pase este episodio tan cruel y tan malo, va a ser uno de los países mejores de América Latina. Seguro. Yo estoy casi seguro que va a ser uno de los mejores países de las islas que se va a engrandecer cuando todo este fenómeno acabe de pasar. Seguro que sí, Luis, seguro que sí. Aquí han venido campesinos, jóvenes campesinos, que nunca tuvieron nada en Cuba, y no campesinos que nunca tuvieron nada en Cuba, han llegado en lancha, han llegado como pueden, y al cabo de un tiempo, usted los ve en su carrito, trabajando, unas veces en el campo, unas veces en otros lugares, óyeme, y dice, bueno, y yo tenía los ojos tapados. Allá me decían una cosa y era mentira, y aquí he visto que aquí se puede vivir. Y Cuba, me gustaría irme para Cuba ahora mismo, pero que haya libertad. Entonces los vemos que están progresando, y esa es la misma juventud que hay allí, una más preparada de muchos que han llegado aquí. Y aquí están ejerciendo, y tienen cuando pueden ir a Cuba, llevarla a la familia, llevarla a todo. Cuando en Cuba tienen la esperanza de tener un carrito, por muy malo que sea, y cuando tienen la esperanza de tener lo que necesitan. Hay un aire de libertad que se corre. Yo estaba mirando el programa con el señor Pacayosa y él lo dijo bien claro, que todos los pueblos latinoamericanos, los gobiernos se están haciendo lo de la vista gorda y mirando para otro lado en el caso de Venezuela, pero que los pueblos sí están con los muchachos jóvenes de Venezuela y con el pueblo venezolano, que no es la cúpula de arriba, el grupito de mandones que es como un club que ellos tienen ahí para hacer todas sus barbaridades, sus cosas. Pero los pueblos sí se están dando cuenta y los pueblos están apoyando mucho. Todos los países latinoamericanos, en la parte de a pie, están mucho con los jóvenes de Venezuela. Y yo creo que ese aire va a seguir caminando. Se dieron de cuenta que el hombre ha intentado tener muchas formas de cambio de gobierno y al final se han dado cuenta que la democracia, con sus defectos y todos sus problemas, no existe todavía ningún sistema mejor que el sistema democrático. El hombre no ha podido inventar nada que se asemeje o que sea mejor. Al contrario, cuando vienen estas cosas que son una dictadura, lo que traen es muerto de hambre, de desesperanza, de destrucción, acaban con las naciones, acaban con todo lo que se ha logrado por años, ellos lo acaban en tiempo. Si el gobierno de Cuba le dieran el desierto, se acababa la arena ahí, porque donde ellos meten la mano todo se acaba, todo se termina. Pues vamos a vivir seguros de que Venezuela, Cuba y los países de América Latina van a estar en libertad en poco tiempo. Seguro que sí, y nuestro pueblo, cuando vea la diferencia que hay entre libertad y esclavitud, seguro que cogen la libertad. Bueno, me ha gustado mucho que me hayas llamado y que hayas compartido con nosotros este programa. Tú sabes, siempre eres bienvenido a este programa. Muchas gracias. Viva Cuba Libre y vivan todos los cubanos del mundo que quieran libertad. Hasta luego, mi hermanito. Te quiero mucho. Hasta luego. Bueno, mis hermanos, un programa más que se nos va, esperando el próximo. Y recuerden siempre que nosotros siempre lo tenemos en nuestro corazón. Y todos aquellos cubanos que están exiliados en el mundo entero, sepan que aquí en Miami tenemos un corazón que es de ustedes, que los esperamos, como se lo decimos también a los hermanos cubanos allá dentro de la tierra cubana. Todos somos un solo pueblo, todos vamos a estar unidos un día y todos vamos a tener una patria en democracia, sin dictadura, sin crimen, sin tortura, donde todos podamos tener una feliz Pascua, unos reyes hermosos y una vida normal como la tienen todos los países del mundo. Por lo tanto, muy buenas noches y que Dios bendiga a todos los cubanos en el mundo y a todo el mundo entero. Hasta mañana.